Hola, buenos días. Yo soy Gerardo Aguiñaga. El día de hoy vamos a hablar sobre los medios de cultivo. Los medios de cultivo son una herramienta muy útil en el laboratorio de microbiología porque nos va a permitir aislar, estudiar, identificar, incluso almacenar algunos de los microorganismos de interés. Pero los medios de cultivo no son mágicos porque nosotros no vamos a llegar con cualquier muestra y lo vamos a sembrar en todos los medios de cultivo que existen. Para eso, para utilizar un medio de cultivo tenemos que tener un contexto. Y este contexto nos lo va a dar la clínica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente lactante menor que estamos sospechando clínicamente en una meningitis, pues a lo mejor el siguiente paso sería hacerle una punción lumbar. Luego, como segundo paso, no nos vamos a ir directamente a los cultivos. Antes hay que verlo en microscopio, entonces hay que hacerle una tinción de Gram y tinción de Zinn-Nielsen, que podrían ser como las más básicas. Y luego, siguiendo con ese ejemplo, en el Gram, nosotros vemos que hay bacilos Gram positivos. Entonces eso ya nos va orientando hacia algo. Aún así, nosotros normalmente sembramos en los tres medios más importantes o que son como de cajón para todas las muestras, que es el sangre, el chocolate y el McConkey. Lo sembramos en esos tres y unos días después, o el día siguiente, vemos que creció un microorganismo en el sangre y el chocolate y en el McConkey no. Eso entonces ya nos estaría confirmando cierta etiología de nuestro paciente. Pero a lo que voy con todo esto es que siempre hay que usarlo bajo un contexto clínico. ¿Ok? Entonces, para el abordaje y comprensión de los medios de cultivo, vamos a ver cómo se clasifican. ¿Ok? Y tenemos diferentes clasificaciones, según el origen de la muestra, según el origen del medio de cultivo, según la consistencia y según su composición y utilización. ¿Ok? Vamos a empezar. Según el origen de la muestra, los podemos clasificar como críticos o no críticos. Los críticos son de sitios donde fisiológicamente no hay microbiota, sitios estériles. Y estos hasta cierto punto serían más fáciles de interpretar. Por ejemplo, de un hemocultivo, que la sangre fisiológicamente es estéril, aislamos un neumococo, bueno, pues podremos estar seguros que ese neumococo es el causante de la patología. Habría que tener cierto cuidado con algunas cuestiones, por ejemplo, si encontramos un estafilococo epidermidis, pues a lo mejor podríamos pensar que más que la patología sea un contaminante de la muestra. Ya ahí entraría un poquito el criterio. Y luego tenemos los no críticos, que la muestra viene de un sitio donde fisiológicamente no es estéril. Por ejemplo, los coprocultivos, donde no va a ser una sorpresa si al sembrarlo crece una E. coli. Eso es esperable. Pero a lo mejor en esos tipos de cultivos vamos a estar buscando ciertos microorganismos en específico. Por ejemplo, en el coprocultivo, pues a lo mejor vamos a buscar Vibrio cholera, Salmonella, Shigella, Campylobacter. Luego, de acuerdo a su origen, los podemos clasificar como naturales o sintéticos. Los naturales son químicamente no definidos. Esto quiere decir que se les añadieron alguna sustancia natural, por ejemplo, plasma, huevo, y eso la ventaja de esto es que la bacteria, el microorganismo, va a tener todos los requisitos nutricionales que necesita. Pero la desventaja es que no va a ser a lo mejor tan reproducible como por ejemplo los sintéticos, que son químicamente definidos, que esa es precisamente su ventaja. Nosotros sabemos qué porcentaje de sal, qué porcentaje de verde malaquita, por ejemplo, tiene nuestro cultivo, entonces son más reproducibles. ¿Ok? Luego tenemos, según su consistencia, los hay líquidos, sólidos y semisólidos. Los líquidos tienen la ventaja de que podemos sembrar grandes volúmenes con poca concentración de microorganismos, o sea, baja densidades de microorganismos. Entonces esto nos sirve como amplificadores. Por ejemplo, en un hemocultivo que solamente hay una o dos bacterias por 10-20 mililitros de sangre, si lo sembráramos en un medio sólido no nos va a crecer nada, pero en un medio líquido pues vamos a poder amplificar estas bacterias para posteriormente pasar a un medio sólido y hacer una correcta identificación, porque esa es una de las desventajas de los líquidos, que solamente son cualitativos. Si se pone turbio el medio o si no, vamos a decir si creció o no un microorganismo. Pero por lo mismo también son de fácil contaminación.
Si no obtenemos la muestra con una técnica adecuada de asepsia, el medio se va a contaminar y va a crecer cualquier microorganismo. Luego tenemos los medios sólidos, que estos se solidifican en la mayoría de los casos porque se le agrega un polisacárido de las algas que se llama agar-agar. Por eso a la gran mayoría de los medios sólidos los llamamos agares. Estos van a tener la ventaja de que, además de ser cualitativos, también son cuantitativos. Vamos a poder contar cuántas colonias crecieron y así poder decir si ese microorganismo es el patógeno o si hay infección. Por ejemplo, en un urocultivo, que no basta con decir que creció algo, porque vamos a esperar que en un urocultivo crezcan bacterias, sino que además vamos a ver cuántas bacterias crecieron. Y si ya rebasa cierto umbral, ya podemos decir que sí hay infección. Como desventaja tenemos que no podemos sembrar bajas densidades. Volvemos al ejemplo que les decía, no podemos sembrar 20 mililitros de cualquier cosa en estos. Y luego tenemos los cultivos semisólidos, que se obtienen su consistencia al agregarles agar, pero no en tanta cantidad como los sólidos. Y estos principalmente nos van a servir para identificar movimiento bacteriano, por ejemplo el agar mío en la bioquímica de los gram negativos.